Imagina estar 40 días y 40 noches en el desierto. Solo. Sin comida. Sin agua. Con un calor insoportable de día y un frío extremo de noche. Tu cuerpo se debilita, tu mente se nubla y, justo en ese momento de mayor vulnerabilidad, aparece el enemigo para tentarte con todo lo que deseas en ese instante. Esto no es solo una historia bíblica. Esto le pasó a Jesús. Y lo que ocurrió en ese desierto no fue casualidad. Fue una batalla espiritual que marcó un antes y un después en su ministerio. Pero aquí está lo increíble, las enseñanzas que dejó Jesús en ese tiempo de ayuno y prueba no fueron solo para él. Son para ti y para mí hoy. Si alguna vez has sentido que tu fe es débil, si te has enfrentado a pruebas que te han hecho dudar, o si quieres acercarte más a Dios y conocer su propósito para tu vida, este video es para ti. Quédate hasta el final, porque te revelaré 10 enseñanzas poderosas del ayuno de Jesús que pueden transformar tu vida espiritual hoy. Y te aseguro que la número 7 te sorprenderá. Empezamos. 1. El ayuno no es solo abstenerse de comida, es una guerra espiritual. Cuando pensamos en ayuno, lo primero que viene a la mente es dejar de comer. Pero el ayuno es mucho más que una simple abstinencia de alimentos. Es un acto de guerra espiritual. No es solo renunciar a algo físico, sino entrar en una dimensión donde nuestra carne se debilita y nuestro espíritu se fortalece. Jesús no ayunó por casualidad. Mateo 4:1 dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. No fue un accidente ni una decisión espontánea, fue un tiempo de preparación orquestado por Dios. Antes de comenzar su ministerio, antes de realizar milagros, antes de enseñar, pasó por este periodo de profunda comunión con el Padre, porque sabía que la batalla vendría. Cuando una persona ayuna, algo sucede en el mundo espiritual. Se rompen cadenas, se abren los oídos para escuchar a Dios con mayor claridad y se despierta una sensibilidad que nos permite discernir lo que antes no veíamos. Pero al mismo tiempo, es un periodo donde el enemigo ataca con más fuerza. Jesús no fue tentado antes del ayuno, sino después. Cuando su cuerpo estaba debilitado, Satanás vino con sus ofertas. Esto nos enseña algo clave, la tentación no ocurre cuando estamos más fuertes, sino cuando estamos en un punto de vulnerabilidad. Y ahí es cuando debemos estar más alertas. Jesús nos muestra que la clave para vencer no está en la fuerza física, sino en la fortaleza espiritual. Cuando decides ayunar, prepárate, porque vendrán distracciones, pensamientos de duda, emociones que intentarán hacerte retroceder. El enemigo sabe que un creyente que ayuna con propósito es un creyente peligroso para su reino. Pero aquí está la verdad, cada vez que te niegas a la carne y te enfocas en Dios, tu espíritu se fortalece y recibes autoridad espiritual. Jesús venció la tentación con la palabra de Dios. No argumentó, no dudó, simplemente respondió con la verdad. Cuando ayunas, tu mayor arma no es tu fuerza de voluntad, sino la palabra de Dios. Si te sostienes en ella, si la haces parte de ti, vencerás cualquier ataque. El ayuno no es solo dejar de comer. Es alinearte con Dios, es prepararte para lo que viene, es una batalla que se libra en lo invisible pero que tiene consecuencias poderosas en lo visible. 2. El enemigo siempre atacará en tus momentos de debilidad. Jesús no fue tentado cuando recién comenzó su ayuno, sino cuando ya llevaba 40 días sin comer. Su cuerpo estaba debilitado, su hambre era extrema y, humanamente hablando, era el momento en el que más vulnerable podía estar. Pero aquí está la clave, aunque su cuerpo estaba en su punto más débil, su espíritu estaba fortalecido. Esto nos muestra cómo opera el enemigo. Él no siempre ataca cuando estamos en nuestra mejor condición, sino cuando nos encontramos cansados, estresados, ansiosos o debilitados. Muchas veces, cuando pasamos por un periodo de lucha espiritual, dificultades económicas o conflictos emocionales, el enemigo aprovecha para sembrar dudas en nuestra mente. Nos hace pensar que Dios nos ha olvidado, que nuestras oraciones no tienen respuesta o que nunca veremos la victoria. Pero Jesús nos da el ejemplo de cómo responder, en lugar de ceder a la tentación, se aferró a la verdad de Dios. Si dependemos solo de nuestra fuerza, seremos presa fácil del enemigo.
Pero si fortalecemos nuestro espíritu a través de la oración, la palabra y el ayuno, podremos resistir en los momentos de mayor debilidad. La victoria en la batalla espiritual no depende de nuestras circunstancias externas, sino de nuestra comunión con Dios. 3. No solo de pan vive el hombre. Jesús llevaba 40 días y 40 noches en ayuno, su cuerpo estaba débil y su necesidad física más grande en ese momento era la comida. Es en ese instante cuando el enemigo se acerca y le dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, Mateo 4:3. A simple vista, esto parece una petición inofensiva. Jesús tenía el poder para hacerlo. ¿Qué tenía de malo convertir las piedras en pan para calmar su hambre? Pero aquí está el engaño del enemigo. Satanás no solo estaba tentando a Jesús con comida, sino que estaba tratando de hacer que usara su poder divino fuera del plan de Dios, poniendo sus necesidades físicas por encima de su misión espiritual. Jesús responde con una verdad profunda que sigue vigente hoy, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, Mateo 4:4. Esta declaración nos enseña una lección clave: nuestra vida no depende únicamente de lo material. Sí, necesitamos alimento, trabajo y recursos, pero si solo vivimos para satisfacer nuestras necesidades físicas, nuestra alma se marchita. El mundo nos dice que lo más importante es lo que podemos ver y tocar: dinero, éxito, bienes materiales. Nos impulsa a preocuparnos más por lo externo que por lo interno. Pero Jesús nos recuerda que nuestra vida tiene un componente mucho más profundo: nuestra relación con Dios. Este principio lo vemos en la vida diaria. Hay personas que lo tienen todo materialmente, pero sienten un vacío en su interior. Pueden comer los mejores manjares, vivir en la casa más lujosa y tener fama, pero si su alma está desconectada de Dios, nada de eso les da paz. Por otro lado, hay quienes tal vez no tienen muchas posesiones, pero están llenos de la presencia de Dios, y eso les da una satisfacción que nada en el mundo puede igualar. Otro aspecto importante de esta enseñanza es que la palabra de Dios es nuestro verdadero alimento espiritual. Así como el cuerpo necesita pan para mantenerse fuerte, nuestra alma necesita alimentarse constantemente de la verdad de Dios. ¿Cuántas veces pasamos hambre espiritual porque descuidamos la lectura de la Biblia y la comunión con Dios? Nos preocupamos por lo que comemos físicamente, pero muchas veces nos olvidamos de nutrir nuestro espíritu. Cuando enfrentamos problemas, muchas veces buscamos soluciones inmediatas en lo material: más dinero, mejores contactos, una nueva estrategia. Pero Jesús nos enseña que la verdadera respuesta está en Dios. Podemos llenar nuestro estómago, pero si no llenamos nuestra alma con su presencia, siempre nos sentiremos insatisfechos. El diablo quería que Jesús solucionara su necesidad por su cuenta, pero Jesús eligió confiar en el Padre. Esa es la clave: cuando ponemos nuestra dependencia en Dios, Él nos sostiene. Puede que hoy estés atravesando un momento de necesidad, que sientas que te falta algo, pero recuerda, lo que realmente te sostiene no es el pan del mundo, sino la palabra de Dios. Aférrate a ella, aliméntate de su verdad y encontrarás una fortaleza que va más allá de cualquier circunstancia. 4. Dios no necesita que le demuestres quién eres. Después de que Jesús rechazó la primera tentación, el enemigo intentó algo diferente. Lo llevó a la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con piedra alguna, Mateo 4:6. Esta es una estrategia muy sutil. Satanás no solo tentó a Jesús, sino que usó la palabra de Dios para hacerlo. Citó el Salmo 91, que habla de la protección de Dios sobre sus hijos. Pero aquí está la trampa: lo estaba sacando de contexto. El enemigo quería que Jesús sintiera la necesidad de probar quién era. Lo desafió con un "si eres el Hijo de Dios", tratando de sembrar dudas sobre su identidad. ¿Cuántas veces el enemigo nos ataca de la misma manera? Nos susurra: si realmente fueras un hijo de Dios, ¿por qué estás pasando por esto? ¿Por qué no ves milagros en tu vida? ¿Por qué sigues enfrentando problemas? Satanás quería que Jesús actuara para demostrar su identidad, como si necesitara probarle algo al mundo o incluso a sí mismo. Pero Jesús no cayó en la trampa.
En lugar de dejarse manipular, respondió con autoridad. También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios, Mateo 4:7. Aquí Jesús nos da una lección clave, no necesitamos probar quiénes somos. Nuestra identidad no se basa en lo que hacemos, en los milagros que podemos experimentar o en lo que otros piensan de nosotros. Nuestra identidad viene de Dios. Muchas veces sentimos la necesidad de demostrar nuestro valor. En la sociedad actual, constantemente estamos siendo medidos por nuestros logros, nuestras posesiones o nuestra apariencia. El mundo nos dice que valemos por lo que hacemos, pero Dios nos dice que valemos porque somos sus hijos. Jesús no se lanzó del templo porque no necesitaba probar nada. Él sabía quién era. Y lo mismo debe pasar con nosotros. No tenemos que demostrarle a nadie que somos amados por Dios, que tenemos un propósito o que somos valiosos. Dios ya nos ha dado esa identidad. Cuando intentamos demostrar nuestro valor a los demás, caemos en una trampa peligrosa. Vivimos para la aprobación de la gente, nos desgastamos tratando de impresionar y, al final, terminamos agotados y vacíos. Pero cuando vivimos en la seguridad de que somos hijos de Dios, nuestra confianza ya no depende de lo que otros piensen, sino de lo que Dios ha declarado sobre nosotros. Esta tentación también nos advierte sobre otra actitud peligrosa, poner a prueba a Dios. Satanás quería que Jesús forzara un milagro, que obligara a Dios a intervenir. Pero Jesús sabía que la fe no se trata de hacer espectáculos, sino de confiar en Dios sin necesidad de pruebas constantes. A veces, queremos que Dios haga algo extraordinario para confirmar que está con nosotros. Oramos diciendo, Señor, si realmente estás conmigo, haz esto o aquello. Pero la verdadera fe no necesita pruebas. La verdadera fe confía en Dios incluso cuando no hay señales visibles. Jesús nos muestra que nuestra seguridad no está en lo que Dios haga en el momento, sino en lo que Él ya ha dicho sobre nosotros. No necesitamos forzar milagros ni probarle nada a nadie. Solo necesitamos caminar con la certeza de que somos hijos de Dios, amados y respaldados por Él, sin importar lo que el enemigo quiera hacernos creer. 5. Solo a Dios adorarás. Después de que Jesús resistió las primeras dos tentaciones, Satanás hizo su último intento. Lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo con su gloria. Luego le dijo que todo eso podía ser suyo si tan solo se postraba y lo adoraba. Aquí el enemigo fue directo. Ya no estaba disfrazando la tentación con un aparente bien, como con el pan o la protección divina. Ahora estaba ofreciendo poder, dominio y gloria a cambio de una sola cosa, adoración. La respuesta de Jesús fue clara y contundente. Le ordenó que se fuera y le recordó que solo a Dios se debe adorar y solo a Él se debe servir. Este momento es crucial porque revela una de las estrategias más antiguas del enemigo, ofrecer atajos para conseguir lo que deseamos. Jesús vino a establecer el reino de Dios, y Satanás le ofreció un camino aparentemente más fácil, reinar sin pasar por la cruz. Pero Jesús no cayó en la trampa, porque sabía que no hay éxito real si se obtiene fuera de la voluntad de Dios. Esta tentación sigue siendo una de las más peligrosas en la actualidad. El enemigo nos ofrece alternativas atractivas, caminos que parecen más rápidos para alcanzar el éxito, la estabilidad o la felicidad. Nos susurra que podemos hacer pequeños compromisos en nuestros valores, que un poco de corrupción no hace daño si nos lleva a ganar más dinero, que es válido mentir para proteger nuestra imagen, que podemos dejar de lado nuestros principios solo por un momento para alcanzar lo que queremos. Pero detrás de cada atajo hay un costo, comprometer nuestra adoración y servicio a Dios. La adoración no es solo cantar en la iglesia. Adorar es darle a Dios el primer lugar en nuestra vida. Es decidir cada día que Él es más importante que cualquier éxito, placer o reconocimiento. Pero el enemigo hará todo lo posible para desviar nuestro enfoque. Quiere que adoremos el dinero, el poder, la fama, la aceptación de los demás. Nos pone ofertas atractivas delante de los ojos para ver si estamos dispuestos a intercambiar nuestra devoción a Dios por algo temporal. El mundo nos vende la idea de que tener más nos hará felices, que ser reconocidos nos dará identidad, que alcanzar ciertas metas nos traerá paz. Pero la verdad es que cuando el corazón se enfoca en lo material o en el reconocimiento humano, nunca queda satisfecho. Siempre hay una meta más alta, un deseo más grande,
algo más que parece faltar. Solo cuando adoramos a Dios por encima de todo encontramos el verdadero propósito y la verdadera plenitud. Jesús entendía que el único digno de adoración es Dios. No aceptó los atajos de Satanás porque sabía que la gloria verdadera no viene de los hombres, sino del Padre. Nos deja un ejemplo claro: no hay éxito sin fidelidad a Dios, no hay bendición si se obtiene a costa de comprometer nuestros valores, no hay camino más seguro que el de la obediencia. Hoy en día, cada persona enfrenta esta misma tentación en diferentes formas. Algunos en su trabajo, otros en sus relaciones, en sus sueños o en sus luchas diarias. La pregunta es a quién estamos adorando realmente con nuestras decisiones. Porque lo que priorizamos, lo que ponemos en primer lugar, lo que nos roba el enfoque, eso es lo que estamos adorando. Jesús nos muestra que no importa qué tan grande parezca la oferta del enemigo, no vale la pena si significa alejarnos de Dios. Solo a Él debemos adorar, solo a Él debemos servir, porque todo lo demás es pasajero. Pero quien permanece en Dios, quien lo pone en primer lugar, quien no cede a los atajos del mundo, recibe algo que es eterno y que nada ni nadie puede arrebatar. 6. El Espíritu Santo te guiará en el ayuno. Jesús no fue al desierto por casualidad ni por una decisión propia basada en emociones o estrategias humanas. Fue llevado por el Espíritu Santo. No inició su ayuno solo porque quería hacerlo, sino porque Dios lo estaba guiando a un tiempo de preparación espiritual profundo antes de comenzar su ministerio. Esto nos enseña algo poderoso: el ayuno no es simplemente abstenerse de comida o hacer un esfuerzo personal para acercarse a Dios. Es un acto de obediencia y dependencia en el Espíritu Santo. Cuando ayunamos, no lo hacemos solos, sino que el mismo Dios nos guía en el proceso. Mucha gente ve el ayuno como un sacrificio humano, como un esfuerzo religioso para conseguir algo de Dios. Pero en la vida de Jesús vemos que el ayuno no se trata de manipular a Dios ni de hacer méritos para recibir bendiciones. Se trata de rendirse completamente a la dirección del Espíritu. El desierto no fue un lugar de castigo, sino un espacio de encuentro con Dios. Fue un tiempo de formación, de fortalecimiento, de comunión. A veces pensamos que los momentos de desierto en nuestra vida son tiempos de abandono, pero si el Espíritu nos lleva allí, es porque hay un propósito mayor. Es importante entender que cuando nos dejamos guiar por el Espíritu Santo en el ayuno, no solo estamos evitando la comida, sino que estamos permitiendo que Dios tome el control de nuestra vida de una manera más profunda. Dejamos de depender de nuestras fuerzas y empezamos a depender más de su dirección. Muchas veces, cuando intentamos ayunar sin la guía de Dios, se convierte en un acto vacío o en una simple disciplina religiosa. Pero cuando lo hacemos de la mano del Espíritu Santo, cada momento del ayuno se transforma en una oportunidad para escuchar su voz, para fortalecer nuestra fe y para recibir revelación sobre lo que Dios quiere hacer en nosotros. Jesús no fue al desierto por casualidad, fue dirigido por el Espíritu para un tiempo de intimidad con el Padre. Nosotros también necesitamos esa intimidad. Hay momentos en nuestra vida donde Dios nos llama a apartarnos, a buscarlo más profundamente, a depender menos de lo natural y más de lo espiritual. El mundo nos empuja constantemente a actuar, a resolver, a buscar soluciones inmediatas, pero el ayuno nos enseña a esperar en Dios, a escuchar su dirección antes de tomar decisiones importantes. Si el Espíritu Santo guió a Jesús en el ayuno, también nos guiará a nosotros. No estamos solos en este proceso. Cuando decidimos rendirnos a Dios y buscar su presencia con un corazón sincero, Él nos sostiene, nos fortalece y nos lleva a un nuevo nivel de comunión con Él. 7. El ayuno te hace más sensible a la voz de Dios. Cuando Jesús pasó 40 días en el desierto, no solo estaba absteniéndose de comida, sino que estaba en una profunda comunión con el Padre. Fue un tiempo donde su enfoque estaba completamente en Dios, sin distracciones, sin interrupciones, sin ruido. Esto nos enseña una verdad poderosa: cuando ayunamos, reducimos el ruido del mundo y afinamos nuestro oído espiritual para escuchar a Dios con mayor claridad. En el día a día, estamos rodeados de distracciones. El trabajo, las preocupaciones, las noticias, las redes sociales y las responsabilidades nos llenan la mente y el corazón de información constante. Sin darnos cuenta, muchas veces la voz de Dios se va volviendo más difícil de percibir en medio de todo ese ruido.
El ayuno nos ayuda a silenciar lo externo para enfocarnos en lo interno. Es como afinar un instrumento. Si un músico no ajusta su instrumento, con el tiempo el sonido se vuelve confuso y desafinado. Lo mismo pasa con nuestro oído espiritual. Si no dedicamos tiempo para buscar a Dios de manera intencional, nuestra capacidad de escuchar su voz se debilita. Durante el ayuno, la carne se debilita, pero el espíritu se fortalece. Los deseos y preocupaciones terrenales pierden fuerza y el anhelo por Dios se hace más profundo. No se trata solo de dejar de comer, sino de reemplazar ese tiempo con oración, adoración y meditación en la palabra. Muchas veces, cuando queremos escuchar la voz de Dios, esperamos que Él nos hable de manera audible o con señales sobrenaturales. Pero la mayoría de las veces, Dios habla en lo secreto, en lo profundo de nuestro espíritu, a través de su palabra y de la paz que pone en nuestro corazón. El problema es que si estamos demasiado distraídos, podemos ignorar o no reconocer su voz. El profeta Elías tuvo una experiencia que nos ayuda a entender esto. Después de un tiempo difícil, se refugió en una cueva esperando escuchar a Dios. Primero vino un gran viento, pero Dios no estaba en el viento. Luego vino un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después vino un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Finalmente, vino un silbo apacible y delicado, y allí estaba Dios. Esto nos muestra que muchas veces esperamos que Dios hable en lo espectacular, pero Él elige hablar en lo sutil, en lo íntimo, en lo profundo. Cuando ayunamos, nuestro espíritu se vuelve más receptivo. Nos volvemos más sensibles a esos pequeños susurros divinos que en otras circunstancias podríamos ignorar. De repente, un versículo de la Biblia cobra un nuevo significado, una oración se siente más intensa, sentimos dirección en nuestro corazón sobre decisiones que antes nos parecían confusas. En la Biblia vemos que muchos hombres y mujeres buscaron a Dios con ayuno cuando necesitaban dirección. Moisés ayunó antes de recibir la ley de Dios. Daniel ayunó para recibir entendimiento y revelación. Esther llamó a un ayuno cuando necesitaba la intervención divina. Pablo y los discípulos ayunaban antes de tomar decisiones importantes en la iglesia. Todos ellos comprendieron que el ayuno no era solo un sacrificio, sino un medio para sintonizarse con la voluntad de Dios. Si sientes que necesitas claridad en alguna área de tu vida, si te cuesta discernir la voz de Dios en medio del ruido diario, si anhelas más comunión con Él, el ayuno es una herramienta espiritual que puede transformar tu relación con Dios. No porque haga que Dios hable más fuerte, sino porque te ayuda a escuchar mejor. Dios siempre está hablando. La pregunta es, ¿estamos escuchando? 8. El ayuno te da autoridad espiritual. Después de su ayuno de 40 días en el desierto, Jesús salió en el poder del Espíritu Santo. No fue solo un tiempo de abstinencia, sino una preparación para lo que vendría. Fue después de este periodo de ayuno que comenzó su ministerio con señales, milagros y una autoridad que dejó asombrados a quienes lo escuchaban. Esto nos enseña que el ayuno no solo fortalece nuestra fe, sino que nos equipa con autoridad espiritual. Muchas veces queremos caminar en poder, vencer tentaciones, orar con eficacia y ver cambios en nuestra vida, pero olvidamos que la autoridad no viene de nuestras propias fuerzas, sino de una conexión profunda con Dios. En la Biblia, hay un momento clave que nos ayuda a entender esto. Un hombre llevó a su hijo endemoniado a los discípulos de Jesús para que lo liberaran, pero ellos no pudieron hacerlo. Luego, Jesús reprendió al espíritu y el niño fue sanado de inmediato. Más tarde, los discípulos le preguntaron por qué ellos no habían podido echar fuera el demonio, y Jesús les respondió que esa clase de espíritu solo salía con oración y ayuno. Este pasaje nos revela algo fundamental: hay batallas espirituales que no se pueden ganar con conocimiento, con voluntad humana o con esfuerzo propio. Se necesita un nivel de autoridad que solo se obtiene cuando vivimos una vida de comunión con Dios, y el ayuno es una de las herramientas que nos lleva a ese nivel. La autoridad espiritual no es gritar más fuerte ni demostrar seguridad externa, es el resultado de una relación íntima con Dios. Es el fruto de una vida rendida a su voluntad, de una mente renovada por su palabra, de un espíritu fortalecido por su presencia. Cuando ayunamos, nuestra dependencia de Dios crece y, en esa dependencia, recibimos poder. El ayuno nos vacía de nosotros mismos para llenarnos de Dios.
Reduce nuestra autosuficiencia para que la presencia del Espíritu Santo se manifieste con más intensidad. Nos recuerda que no es nuestra habilidad la que produce resultados, sino el poder de Dios operando a través de nosotros. A lo largo de la Biblia, vemos que aquellos que caminaron en autoridad fueron personas que buscaron a Dios con todo su corazón. Moisés ayunó antes de recibir la ley. Daniel ayunó para recibir revelación. Nehemías ayunó antes de reconstruir los muros de Jerusalén. Esther ayunó antes de presentarse ante el rey para salvar a su pueblo. Jesús ayunó antes de iniciar su ministerio. Cada uno de ellos enfrentó desafíos gigantescos, pero salieron de su tiempo de ayuno con una fe inquebrantable y con una autoridad que cambió la historia. Hoy en día, seguimos enfrentando batallas que requieren más que esfuerzo humano. Enfrentamos luchas en nuestra vida personal, en nuestras familias, en nuestras finanzas, en nuestra salud. Hay situaciones que parecen imposibles de cambiar, pero Dios nos ha dado herramientas espirituales para vencer. Si queremos caminar en autoridad, si queremos ver el poder de Dios manifestarse en nuestra vida, debemos aprender a depender más de Él y menos de nosotros. El ayuno es una clave poderosa para esto. No porque el ayuno en sí tenga poder, sino porque nos conecta con la fuente del verdadero poder, que es Dios mismo. Cuando ayunamos con un corazón sincero, nuestra fe se fortalece, nuestra sensibilidad espiritual aumenta y nuestra autoridad crece. No porque nos volvamos más espirituales en apariencia, sino porque aprendemos a rendirnos completamente a Dios. Y cuando Él toma el control, todo cambia. 9. La victoria viene después de la prueba. Jesús no comenzó su ministerio con un gran milagro ni con una multitud siguiéndolo. Su camino hacia la manifestación del poder empezó en el desierto, en un tiempo de soledad, hambre y prueba. Durante 40 días, enfrentó las tentaciones más difíciles del enemigo. Fue atacado en su identidad, en su confianza en Dios y en su misión. Pero después de resistir cada una de estas pruebas, salió del desierto lleno del poder del Espíritu Santo y comenzó a transformar vidas. Esto nos enseña una verdad fundamental: antes de cada gran victoria, hay una gran prueba. Antes de la gloria, hay un proceso. Antes del cumplimiento de las promesas, hay tiempos de preparación, de lucha y de resistencia. Muchas veces, cuando enfrentamos momentos difíciles, pensamos que Dios nos ha abandonado. Nos preguntamos por qué tenemos que pasar por temporadas de prueba si estamos tratando de hacer su voluntad. Pero la realidad es que los tiempos de prueba no son señales de abandono, sino de formación. Cuando el enemigo tentó a Jesús, no lo hizo porque dudara de su poder, sino porque sabía que si lograba hacerlo caer en ese momento, podía destruir su propósito antes de que comenzara. Esto también nos pasa a nosotros. Cuanto más grande es el llamado que Dios tiene para tu vida, más fuerte será la prueba antes de entrar en esa nueva temporada. El enemigo intentará hacerte dudar, desanimarte, hacerte sentir que no tienes fuerzas para seguir. Pero si te mantienes firme en Dios, si pasas la prueba confiando en su palabra, la victoria vendrá después. La Biblia está llena de ejemplos de esto. José tuvo que pasar por la traición de sus hermanos, la esclavitud y la prisión antes de llegar a ser gobernador de Egipto. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liberar al pueblo de Israel. David fue perseguido por Saúl y pasó años escondiéndose antes de ser coronado rey. Cada uno de ellos tuvo que atravesar una prueba intensa antes de ver el cumplimiento del propósito de Dios en su vida. Las pruebas revelan nuestro carácter y fortalecen nuestra fe. En medio de la dificultad, aprendemos a confiar más en Dios, a depender menos de nuestras fuerzas y a desarrollar una fe inquebrantable. Jesús salió del desierto con autoridad y poder porque no solo había vencido la tentación, sino que había demostrado que su confianza en el Padre era absoluta. No necesitaba probar quién era, no necesitaba tomar atajos, no necesitaba actuar fuera del tiempo de Dios. Y esa firmeza lo preparó para enfrentar todo lo que vendría después: rechazo, oposición, sufrimiento y la cruz misma. Si hoy estás en un tiempo de prueba, si sientes que el desierto es largo, si parece que la lucha no termina, recuerda esto: la prueba es temporal, pero la victoria que viene después es eterna. Dios no te ha olvidado. Él está fortaleciendo tu fe, moldeando tu carácter y preparándote para lo que viene. No te rindas en medio del proceso. No cedas ante las mentiras del enemigo.
no pierdas la esperanza. La victoria de Jesús no solo fue salir del desierto, sino cumplir su propósito hasta el final. Y así como Él venció, tú también puedes vencer. Porque después de la prueba, viene la gloria. Después del desierto, viene la promesa. Y después de la lucha, viene la victoria. 10. El ayuno te prepara para tu propósito. Jesús no ayunó por casualidad ni por una simple práctica religiosa. Lo hizo antes de comenzar su ministerio, antes de hacer milagros, antes de predicar, antes de llamar a sus discípulos. El ayuno fue el punto de partida para todo lo que Dios tenía preparado para él. Esto nos revela una verdad fundamental: antes de que Dios nos lleve a nuestro propósito, hay una preparación. Y muchas veces, esa preparación incluye tiempos de búsqueda profunda, donde debemos alejarnos de distracciones, fortalecer nuestro espíritu y estar completamente alineados con la voluntad de Dios. El ayuno no es solo un acto de disciplina, es una herramienta que nos posiciona para recibir dirección. Nos ayuda a discernir con claridad qué es lo que Dios quiere para nosotros. Nos aparta de lo superficial y nos sumerge en lo eterno. Nos enseña a depender más de Dios y menos de nuestras propias fuerzas. Cuando miramos la vida de grandes hombres y mujeres en la Biblia, vemos que antes de cumplir su llamado, pasaron por un tiempo de preparación intensa. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liberar al pueblo de Israel. David fue ungido como rey, pero tuvo que atravesar años de lucha antes de sentarse en el trono. Pablo, después de encontrarse con Jesús, pasó un tiempo de retiro y aprendizaje antes de comenzar su ministerio. Dios no lanza a sus hijos al propósito sin antes equiparlos. Y muchas veces, parte de ese equipamiento viene a través del ayuno. Cuando ayunamos, Dios nos revela cosas que antes no veíamos. Nos muestra áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas. Nos da claridad sobre decisiones que debemos tomar. Nos llena de valentía para enfrentar los desafíos que vienen con nuestro propósito. A veces, nos sentimos estancados en la vida, preguntándonos cuál es nuestro propósito, cuál es el siguiente paso, qué quiere Dios de nosotros. Y en esos momentos, el ayuno puede ser la llave que abre la puerta. No porque el ayuno en sí mismo tenga poder, sino porque nos acerca más a Dios, y cuando estamos cerca de Él, todo cobra sentido. Jesús no salió del desierto de la misma manera en que entró. Salió lleno del Espíritu, con autoridad, con dirección, con claridad. Y así es como debemos salir nosotros después de buscar a Dios en ayuno. No solo con la satisfacción de haber cumplido con un tiempo de abstinencia, sino con la certeza de que estamos más alineados con la voluntad de Dios y listos para caminar en su propósito. Si sientes que Dios tiene un llamado para ti, si anhelas descubrir cuál es tu propósito, si necesitas fuerzas para avanzar en lo que Él te ha encomendado, el ayuno puede ser la clave. No porque mágicamente te dará respuestas, sino porque te llevará a una comunión más profunda con aquel que ya tiene todas las respuestas. Jesús comenzó su ministerio después del ayuno. Y nosotros también podemos encontrar una nueva dimensión de propósito cuando decidimos buscar a Dios con todo nuestro corazón. Porque el ayuno no solo nos cambia por dentro, también nos posiciona para lo que viene. Nos prepara para cumplir nuestra misión en esta tierra con poder, con claridad y con la certeza de que estamos caminando en la dirección correcta. Ahora que has descubierto estas 10 enseñanzas poderosas del ayuno de Jesús, me encantaría saber cuál de ellas tocó más tu corazón. Déjamelo en los comentarios, porque tu testimonio también puede inspirar a otros. Y si sientes que Dios te está llamando a profundizar aún más en tu fe, el video anterior es complemento a este, para que sigas creciendo espiritualmente y fortaleciendo tu relación con Él. Recuerda, cada día es una batalla, pero cuando caminas de la mano de Dios, nunca estás solo y la victoria ya está asegurada. Mantente firme, sigue avanzando y nos vemos en el próximo video. Y bendiciones y que Dios te guíe en cada paso.